Nos movemos entre tantas personas, convivimos profunda o superfluamente, familiares, amigos, vecinos, aquellos con quienes simplemente nos cruzamos sin conocerlos. ¿Cómo imaginar que dentro de la aparente normalidad que apreciamos en algunas personas se esconden las más oscuras intenciones y los más perturbados deseos? Andrés N., un hombre de 74 años, parecía un vecino como cualquier otro, o quizá encajaba más allá de esa definición, mostrándose como un hombre tranquilo y dispuesto siempre a ayudar a su comunidad. Sin embargo, al cruzar las puertas de su domicilio, revelaba su verdadera identidad. El día de hoy hablaremos de un caso que ha impactado e indignado a gran parte de México en los últimos días, y es el caso de Andrés Filomeno, el presunto feminicida serial de Atizapán, en el Estado de México. El pasado martes 18 de mayo por la tarde, elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México llegaron al domicilio ubicado en la colonia Lomas de San Miguel, más precisamente a la calle Margaritas, en el municipio de Atizapán de Zaragoza, en el Estado de México. En esta dirección vivía Andrés N. y otros inquilinos a los que este hombre le rentaba algunos cuartos. Las autoridades se hicieron presentes en el lugar para realizar un cateo, lo anterior a causa de una denuncia recibida por la desaparición de una mujer de 34 años de edad, cuyo cuerpo había sido encontrado unos días antes en dicho domicilio. En la vivienda, los elementos de la Fiscalía se toparon con una serie de hallazgos que evidenciaron al hombre que se escondía tras el rostro de un ciudadano común y hasta ejemplar. El 15 de mayo fue localizado en este domicilio el cuerpo de Reina González, de 34 años, residente de la misma colonia y quien había sido reportada como desaparecida el 14 de mayo. Este descubrimiento era tan solo el primero. Una vez emprendido el cateo y estando en curso la inspección del lugar, fue descubierto un sótano debajo de la cama de Andrés N., en el que se hallaron diversos restos humanos bajo tierra. Entre las pertenencias del hombre de 74 años se encontraron guardados 12 celulares, 12 chips de teléfono, fotografías, 28 cassettes y un videocassette VHS en los que se presume habría grabado sus terribles actos. Las autoridades encontraron también 3 credenciales de elector, maquillaje, ropa, zapatos, bolsos y demás objetos femeninos, así como varias libretas con aproximadamente 29 nombres y otros datos escritos relacionados con las distintas mujeres a las que se presume les quitó la vida. Un dato muy importante de esta historia es cómo las autoridades lograron vincular a Andrés N. con la desaparición de Reina González y de qué forma se concretó su detención. Bruno Ángel Portillo, esposo de Reina, fue quien descubrió en primera instancia lo que escondía Andrés N. en su domicilio. En su declaración señaló que el viernes 14 de mayo se despidió de su esposa alrededor de las 5 de la mañana para dirigirse a su trabajo como policía. Reina le dijo que ese día se dedicaría a comprar refacciones para celulares, negocio al que se dedicaba, por lo que iría a la Ciudad de México, y le avisó que el señor Andrés la acompañaría, pues él también haría algunas compras. Bruno relata que Andrés N. era un hombre al que consideraban amigo de la familia y que por su edad y el hecho de que vivía solo lo apoyaban cuando les era posible, llevándole algo de comer o simplemente estando al pendiente de él. El viernes 14 de mayo, Reina González no regresó a su casa y no contestaba ningún mensaje, sumado a que su celular mandaba directamente al buzón de voz. Esa misma tarde, Bruno Ángel, quien tenía presente que su esposa le dijo que vería al hombre de 74 años, acudió a su domicilio para preguntarle por Reina, pero uno de los inquilinos del lugar le dijo que él ya estaba dormido, por lo que se retiró pensando que probablemente su esposa ya estaría en casa. Sin embargo, no fue así. Al día siguiente, el sábado 15 de mayo, se dirigió de nueva cuenta a la casa de Andrés N., quien esta vez le abrió la puerta y al ser cuestionado sobre la presencia de Reina en su casa, él negó que la joven mujer hubiera estado ahí. Evidentemente desesperado al no encontrar a su esposa, Bruno ingresó por la fuerza a la vivienda, encontrando dentro a su pareja sin vida en una horrible escena.
Inmediatamente dio aviso a las autoridades, quienes al llegar a la respectiva ubicación detuvieron al hombre de la tercera edad. Andrés Filomeno nació en el estado de Oaxaca, México, el 29 de noviembre de 1947. Se sabe que llegó a Atizapán en la década de los 80. Basándonos en los datos que hasta hoy se han hecho públicos, actualmente Andrés N. tiene únicamente una hermana de la que no se tiene ningún dato. Una vez instalado en Atizapán, Andrés abrió una carnicería en la que trabajó hasta hace aproximadamente 12 años. En su casa, ubicada en la calle Margaritas de la colonia Lomas de San Miguel, Andrés vivía solo y, según sus vecinos, nunca se le vio con una pareja formal ni tiene hijos. En dicho domicilio, Andrés N. le rentaba un cuarto a un doctor de la zona que utilizaba el espacio como consultorio, y otra de las habitaciones rentadas estaba ocupada por una pareja y sus hijos. Tranquilo, humilde, cordial y saludador son tan solo algunos de los adjetivos con los que vecinos de la colonia Lomas de San Miguel lo describen. En su mayoría se muestran sumamente sorprendidos ante los recientes hallazgos, pues el hombre de más de 70 años, de apariencia inofensiva y apacible, resultó ser todo lo que nunca imaginaron. Andrés N. era más que un típico vecino. Le gustaba involucrarse en temas políticos y ciudadanos de su comunidad, a tal grado que fue elegido como presidente del Consejo de Participación Ciudadana de su colonia y reelegido en el mismo cargo desde 2016. Asimismo, Andrés Filomeno se encontraba registrado en una lista de beneficiarios del gobierno local por ser presidente del consejo, por lo cual recibía la cantidad de 600 pesos trimestralmente. De acuerdo con lo declarado por varios de sus vecinos, con este dinero Andrés N. compraba balones para niños de escasos recursos y comida para personas en situaciones vulnerables, así como pintura que utilizaba en algunas fachadas de su colonia. Como presidente del consejo, también gestionaba material de construcción y otros apoyos que repartía entre sus vecinos, además de ayudarles con trámites relacionados con problemas de bacheo, alumbrado público e inclusive con cuestiones de seguridad pública. Por estas razones, varios habitantes de Lomas de San Miguel lo consideraban un ciudadano ejemplar y de respeto. Pero esta opinión no era compartida por todos. Algunos colonos señalan que el presunto asesino siempre molestaba con la mirada a mujeres jóvenes y bonitas, y uno de ellos declaró que en varias ocasiones escuchó a sus hermanas quejarse de la forma en que este hombre las observaba, sumado a que señalan haberlo visto algunas veces rondar por la colonia en estado etílico. Desde el 18 de mayo, Andrés N. fue ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla, Estado de México, y 2 días después fue vinculado a proceso por su probable participación en el feminicidio de Reina González. Se ha publicado que al momento de su detención, el hombre manifestó haber privado de la vida a 30 mujeres en los últimos 20 años, declaración que el trabajo de investigación de las autoridades deberá desmentir o confirmar. Lo que sí es un hecho es que desde que se iniciaron los peritajes, los elementos especializados de la Fiscalía han encontrado en la casa de Andrés N. más de 2,000 restos óseos. Aunque hasta el día de hoy únicamente se ha identificado a Reina González Amador como víctima de este presunto feminicida, ya que las indagatorias están en proceso, se presume que tanto Flor Nínive como Rubicela Gallegos también perdieron la vida a manos de Andrés N. Flor Nínive Vizcaíno Mejía tenía 38 años cuando desapareció el 16 de octubre de 2016 en la colonia Los Tejabanes, ubicada en Tlalnepantla. Flor trabajaba como mesera, se había separado de su esposo y vivía con sus 2 hijas. Justamente el fin de semana en que desapareció, ellas estaban con su papá y cuando regresaron a casa ya no encontraron a su madre. Un día antes de su desaparición, Flor escribió en Facebook un mensaje dirigido a sus hijas, en el que les decía que se verían el domingo y les expresaba lo mucho que las extrañaba. Pero sus hijas y todos sus seres queridos nunca la volvieron a ver. Silvia Mejía, su tía, ha declarado que ese domingo 16 de octubre, Flor salió de su casa entre 11 a.m. y 12 p.m. y ya no regresó.
Se sabe que les avisó a sus hijas que iría a desayunar con una persona, sin darles más información. Sus familiares denunciaron la desaparición y se giró una orden de búsqueda, pero no tuvieron noticia alguna hasta ahora, casi 5 años después, cuando su credencial fue encontrada en la casa de Andrés N. Rubicela Gallegos Castillo, de 32 años, era originaria de Monterrey, Nuevo León. Fue reportada como desaparecida en julio de 2019. Rubicela era una joven madre de un niño de 5 años. Se había mudado desde el norte del país a la Ciudad de México buscando tener una mejor vida junto a su hijo. En la capital mexicana quería estudiar la carrera de petroquímica, pero para poder hacerlo comenzó a trabajar en un banco y posteriormente como repartidora de comida. Al igual que Flor, Rubicela desapareció en Tlalnepantla, Estado de México. Su familia se enteró de su desaparición cuando una de sus hermanas fue a visitarla a la Ciudad de México. Aquel día, Rubicela acordó con ella que pasaría a recogerla al aeropuerto, pero jamás llegó. Fue entonces que su hermana se trasladó al departamento en el que Rubicela vivía y encontró solo en el lugar a su sobrino. Gracias a las cámaras de vigilancia de un restaurante-bar, sus seres queridos saben que fue en Tlalnepantla en donde se le vio por última vez. La joven madre había ido a la colonia San Javier de dicha ciudad a entregar un pedido de comida. La motocicleta en la que Rubicela se trasladaba fue localizada a pocos metros del establecimiento ya mencionado. Armando Gallegos Vázquez, padre de Rubicela, la ha buscado incansablemente, pero nunca tuvo dato alguno del posible paradero de su hija. De hecho, el señor Armando declara haber visitado la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México en el mes de abril de este año para revisar los avances del caso, aunque en este lugar descubrió que el expediente ya estaba archivado. Hasta el pasado 20 de mayo, los padres de Rubicela no habían recibido ninguna notificación ni comunicación alguna por parte de las autoridades correspondientes respecto al hallazgo de la credencial de su hija en la casa de Andrés N. En el caso de Reina González Amador, quien suponen las autoridades habría sido la última víctima de Andrés N., se dio a conocer en muchas de las primeras notas informativas sobre el caso que ella sostenía una relación sentimental con el presunto feminicida. Sin embargo, y es de suma importancia recalcarlo, de acuerdo con lo relatado por su esposo, esto no era así. Él ha señalado que Andrés N. era alguien a quien consideraban amigo de la familia y cree que este hombre de 74 años inventó la versión de la relación extramarital. Reina era madre de 2 niñas pequeñas. Fue vista por última vez en la colonia San Juan Ixtacalca, Plano Norte, en Atizapán de Zaragoza. A decir de sus vecinos, era una persona muy reservada. Respecto a cómo conoció a Andrés N., algunos de ellos dicen haber visto que él comenzó a llevarle celulares a Reina para que lo reparara. Después, este hombre se ofreció a ayudarla realizando trabajos de pintura y herrería en su local, y así, paulatinamente se fue ganando su confianza. Nunca imaginó que él le arrebataría la vida. En la primera audiencia de Andrés N., este se declaró culpable del asesinato de Reina González y declaró que su primera víctima fue una mujer identificada como Norma, a quien conoció en un bar y posteriormente privó de la vida cuando ella se negó a sostener una relación con él. A su segunda víctima, de nombre Berenice Sánchez Olvera, también la conoció en un bar cercano a donde vivía. Asimismo, confesó haber puesto fin a la vida de otras 2 mujeres y así, fríamente, enlistó ante el juez los nombres, dijo, de las que sabía cómo se llamaban. Este caso ha impactado enormemente a gran parte del país por diferentes factores, por diversos factores. En primer lugar y ante todo, las víctimas que hay, el posible número de víctimas que se cree murieron a manos de esta persona, que desde la perspectiva que se le vea es muy lamentable, porque hay vidas de por medio, porque hay una vida terminada que no debió ser así, a manos de un hombre que aparentaba ser normal. Y que precisamente esa es una de las preguntas que muchos se hacen, que muchos nos hacemos. ¿Cómo es que una persona, un presunto feminicida, logra jugar este rol en sociedad,
logra mostrarse de esta manera ante su comunidad, ante su entorno. Definitivamente es un caso que deja abiertas muchas interrogantes, que nos deja pensando mucho sobre quiénes nos rodean, qué personas hay a nuestro alrededor y que quien menos imaginamos, quien menos pensamos, puede ser esa persona que tras las puertas de su casa esté cometiendo los peores actos. Creo que al final de todo, en lo que debemos de pensar y lo que no debe pasarse por alto, porque vemos tantos casos, estamos llenos de casos. Es triste, es muy lamentable que sea así, pero estamos llenos de casos de desapariciones, de asesinatos, de una cantidad tan grande de hechos como estos, que lo vemos y muchas veces ya no nos parece raro, nos acostumbramos a esto y considero que no debe ser así. Todas las mujeres, todas las víctimas que desafortunadamente perdieron la vida son personas, son seres humanos